estamos por conectar y vamos a estar completamente en vivo en apenas unos segunditos. Okay. Siempre hay que esperar unos segundos que se te ve. Échate para el otro lado. La señal tiene que ir al satélite y ni bien la señal vuelve del satélite, ya volvió la señal del satélite, así que ya puedo decir que estamos transmitiendo completamente en vivo. Estamos hoy desde Madrid y al mismo tiempo desde la bellísima isla de Tenerife. Hoy estamos transmitiendo para todo el mundo con una presencia muy especial que me hace mucha ilusión que haya encontrado un espacio para acompañarnos hoy. Mónica Rumeu, que es la directora de Responsabilidad Social del Grupo CIO, Compañía de las Islas Occidentales, uno de los grupos más queridos y admirados por mí. Al igual que el increíble trabajo que venís realizando, Mónica, hace tanto tiempo, mucho antes de que la sostenibilidad, los ODS, los valores y el propósito se pongan tan en boga, tú ya los vivías, los sentías y los trabajabas desde la creencia y el convencimiento. Contame cómo es esto de dar vida al propósito, a los valores, al entorno, a la comunidad y cómo lo vivís y lo sentís. Y buenas tardes. Gracias, Andy. Buenas tardes. Gracias por contar con nosotros, porque para mí es como si estuviera todo el grupo CIO aquí conmigo ahora mismo. Pues para una empresa que realmente hablamos del tejido empresarial, lo más importante yo creo es sentirse como si fuera una familia con su entorno, como primero con su gente y paralelamente igual con su entorno. Y entonces, pues, si nos cuidamos, progresamos y desde siempre, al ser una empresa familiar de 4 generaciones, 100 años, imagínate, de historia en estas islas, pues nos sentimos muy arraigados a que perdure, por Dios, que perdure nuestro entorno y para ello, ya te digo, hay que trabajar primero desde casa, haciendo sentir a tu familia, con quien trabajas, a tus empleados, pues eso, que sean todos igual de importantes para hacer que las cosas crezcan. Y como siempre digo, cuando empezamos con este área de responsabilidad corporativa, era como, siempre decía yo, qué bueno que ahora las empresas compitamos por ser la más sostenible, pero ahora y antes de esta crisis ya decíamos que ya no era una competición, ahora es una obligación. Y en esto ha pasado rápido. Nosotros llevamos con esto del área de un trabajo concreto, sin ser una fundación, con lo cual no tenemos como un destino enorme que dedicar con donaciones, pero sí con acciones. Y las acciones sí es verdad que nos las valoran quizás aquí en las islas porque nos conocen por estar muy preocupados por conocer la realidad de las personas que viven aquí, ¿no? Con las asociaciones, etcétera. O sea que bueno. A mí me encanta el trabajo que haces, me encanta también que ustedes no tratan de hacer un discurso de lo que se hace, sino que hacen una realidad tangible de lo que construyen, ¿no? Desde ese convencimiento auténtico y honesto que para mí es muy admirable. Te veo con una blusa verde, no sé si tiene que ver con un mensaje subliminal que nos querés mandar sobre sostenibilidad Pues sí. y medio ambiente. Claro que sí. ¿Cómo entendemos la sostenibilidad en esta era de la digitalización, donde parece que hay mucho más atención puesta en robots, máquinas y algoritmos que en el medio ambiente, las personas y la naturaleza? Mónica. Pues que yo lo llamo la sostenibilidad vital. La sostenibilidad es social, es ambiental y es económica. O sea, primero económica, social, ambiental, el orden que quieras, la sostenibilidad son esas 3 partes. Y tenemos que estar muy pendientes de que lo primero es la materia, o sea, la materia somos las personas, es la tierra, y la economía es lo que nos hace poder comer, o sea, está todo relacionado. No podemos centrarnos en una sola. Entonces, bueno, esta palabra tan manida, la sostenibilidad, pues sí crea mucha forma cada vez más, porque tenemos que tenerlo muy claro, son las 3 cosas las importantes. Sí, me encanta que lo remarques porque creo que la sostenibilidad inclusiva, que abarca todos esos aspectos que vos enumerabas, son esenciales. Acá no tiene que haber una confrontación entre lo uno y lo otro, sino es la suma de las partes, ¿no? Otra de las cuestiones que está apareciendo mucho últimamente, incluso acá en la solapa de algunos ministros, presidentes y personalidades del mundo político,
es el tema de los ODS, ¿no? Del Objetivo 2030. Contame qué está haciendo Grupo CIO, qué iniciativas estáis tomando para poder abarcar 17 objetivos muy ambiciosos, por cierto. Pues como te digo yo, tú sabes que tú nos conoces hace muchos años y de lo que más nos orgullosos nos sentimos en esta empresa es que los 17 objetivos, por ejemplo, nos parecen normales, por así decirlo, ¿no? Son algo que ahora se ha puesto muy de moda, que está increíblemente positivo, bien, y vamos, todo el mundo debería trabajar en esa línea. De hecho, todo el mundo va a trabajar en esa línea porque es la que ahora se impone, como te digo, ya es una obligación. Pero nosotros, por ejemplo, esta memoria de sostenibilidad que vamos a publicar en verano, supongo pues que siempre la publicamos cada año, va a sostener 17 objetivos con 17 acciones que hemos hecho a lo largo del año pasado. No es muy importante recalcar y también enseñar a la sociedad qué quiere decir esto de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que al final son 17 objetivos básicos para funcionar con eso, lo que hablábamos antes, de poder sostenernos en esta tierra, como personas y como empresas. De acuerdo. Hay un objetivo muy importante que es el número 5, todos son importantes, ¿no? Pero el 5 habla del rol de la mujer y de su impacto positivo en la sociedad, en la cultura, en la economía, en el crecimiento y en el progreso, ¿no? Me gustaría, como voz de la mujer que sos, si nos puedes decir, ¿cómo ves el rol de la mujer en esta era de cambio que estamos ahora mismo terminando de pergeñar? Pues yo lo resumiría como sentimientos y emociones. Creo que las mujeres lideramos esa parte de la espiritualidad, que sabemos y todo el mundo lo sabe, que somos capaces de liderar el mundo y las familias, y de hecho, vamos, si no lo hacemos, yo a veces esto de la sincronía de la mujer y el poder, yo creo que simplemente deberíamos dedicarnos a dirigir el mundo y todo iría muchísimo mejor, nada de competir ni de nada. Ahora yo creo que nos toca a nosotras, este mundo no está bien, y si lo dirigimos nosotras seguro que estaría mucho mejor, pero no es cuestión de competir, sino de abrirse un camino juntos. Lógico. Creo que tú siempre lo has dicho un montón, que las empresas ahora ya se rigen por las emociones, que es algo que me encanta. Y es verdad, y entonces, bueno, creo que sí, que vamos a tirar por una experiencia más que por no sé, lo que se veía antes como atractivo, ahora se llama una experiencia, y eso son emociones. Y las mujeres somos únicas para eso, porque las transmitimos, queremos transmitirlas, somos pura comunicación, mal que le pese al pobre hombre que tiene que escucharnos todo el rato. Pero bueno, por eso somos un complemento, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Sí, me gusta lo de trabajar juntos, lo de colaborar juntos y lo de avanzar y crecer juntos, 100%. Siempre. Y también lo de las emociones, que claramente me parece un rol fundamental, ¿no? Uno de los aspectos muy importantes de Grupo CIO es el sector turístico, donde claramente la emoción, el aspecto experiencial juega un rol importante, ¿no? Contame cómo podemos seguir trabajando para seguir creando experiencias memorables, un servicio extraordinario y al mismo tiempo seguir siendo responsables y comprometidos. Bueno, ahí está la clave. Yo creo que el sentimiento de orgullo de un cliente cuando va ahora mismo a una experiencia de ocio, le tiene que embargar también una experiencia de orgullo por la responsabilidad, ¿no? Siempre ahora podemos trabajar mucho en base a esa huella que dejamos. ¿Cuánto es la huella que tú dejas cuando coges un avión? Y más nosotros estando en una isla donde no puedes llegar nadando. Entonces, bueno, pues realmente los hoteleros ahora tenemos ese reto tan maravilloso, pues todos los retos lo son, de hacer que esa experiencia sea responsable, y hay muchos métodos y cada vez habrá más para poder reducir esa huella, ¿no? Ya sea haciendo efecto, como, bueno, ahora hay muchas maneras, vamos a plantar según la huella que tú produces. Después también está, por favor, reducir cada vez más, hacer que los municipios, nosotros tenemos un montón de ideas a nivel aquí con la Asociación de Hoteleros, de hacer plantas
¿sabes? De energía solar entre todos los hoteles, plantas de compostaje entre todos los hoteles para reducir al máximo incluso lo que son residuos orgánicos, hacer de la energía solar, vamos, el top 10 de la energía. Entre todos podemos hacer que la experiencia del turismo sea una experiencia agradable y responsable. Extraordinario. Y esa experiencia, evidentemente, o para esa experiencia, mejor dicho, un factor fundamental es el equipo humano, ¿no? El talento. Creo que una de las grandes fortalezas de vuestro equipo precisamente es la calidad humana, el compromiso, el talento, pero también me parece muy importante que tú le dedicas mucho tiempo a actualizar conocimientos, a compartir conocimientos, a que todo el mundo, desde el presidente hasta la persona que está en recepción, entiendan lo importante del tipo de huella que se está dejando y cómo nos comprometemos para lo que hacemos y para cómo lo hacemos. ¿Te has emocionado? Yo sé que te has emocionado. Me he resbalado. ¿Estás bien o no? Sí. Estamos estupendamente bien. Lo importante es que estés bien, ¿eh? Estamos desde el móvil y se me acaba de rebalar. Aquí estoy. Bien, bueno, aquí estás. Pues sí, para nosotros el equipo humano es lo esencial, siempre lo decimos, cuando si queremos, al final somos un producto y si queremos vender, lo más bonito es hacer sentir al cliente que no se ha equivocado y eso lo ve por toda la instalación, pero sobre todo siempre hemos sido conocidos en el hotel por el servicio, hemos ganado muchísimos premios por ser el mejor servicio de Europa, que hasta los propios trabajadores nos lo dicen, pero ¿cómo puede ser eso con la cantidad de hoteles que hay, la cantidad de cadenas hoteleras? Nosotros somos pues ese hotel en Tenerife que bueno, se ha reproducido en sí mismo, pero seguimos siendo un hotel y me encanta eso porque sí, nosotros nos preocupamos. Tenemos un canal que lo llamamos Somos CEO porque estamos dentro de toda la empresa y comunicamos muchas cosas en ese canal, también haciéndolos partícipes. Y avanzamos juntos, claro que sí. Hemos puesto un técnico medioambiental en la empresa, que es un millennial, como yo lo llamo, que es muy importante mezclar todas las generaciones, hacernos valer a los que tenemos un poquito más de edad, a los que tienen más experiencia, a los que vienen fuertes de nuevos, con toda esa sabiduría también y mezclarnos juntos. Y tenemos un comité, por ejemplo, de responsabilidad corporativa para todos los empleados del hotel. Todos son importantísimos y tienen que estar ahí sentados dando sus ideas. Todos los perfiles están invitados. Eso llevamos ya 4 años, 21 comités y de ahí salen todas las ideas para también tener temas sociales ahí también, aparte medioambientales, claro. Mónica, ahora que, como bien decías, todo el mundo se está subiendo a la ola de la sostenibilidad y de los ODS y del green branding, ¿no? Del branding verde, tú y yo sabemos bien, y todas las personas que nos acompañan hoy en esta entrevista, en esta conversación, saben muy bien que la gran mayoría de marcas están haciendo lo que se denomina greenwashing, ¿no? Dicen sí. Algo que ni se creen, ni piensan, ni terminan haciendo. Solamente creen que comunicar que son sostenibles alcanza. Ustedes que sí se lo creen y sí lo hacen, y yo doy fe porque veo el esfuerzo y la inversión que hacéis en eso, ¿cómo hacemos para que el cliente también note la diferencia entre el que está mintiendo y el que lo está haciendo de manera honesta para marcar una verdadera diferencia? Pues que tiene que verlo, no lo puedes decir, como decía en la memoria del año pasado, lo importante no es lo que dice, sino lo que hace, lo tiene que ver. Muchas veces nuestro presidente lo dice, no comuniquen más porque es que el cliente lo ve. Tenemos las papeleras de separación de todos los residuos en las habitaciones, que eso no lo suelen tener los hoteles. Tenemos en marcha todo, sobre todo, mira, en un hotel, los residuos, la energía, todo eso se tiene que ir viendo. Es verdad que a mí, yo soy partidaria de comunicarlo, me gusta que el que le interese tenga una especie de briefing de mira lo que hacemos por usted, por el medio ambiente, por nosotros todos, etcétera. Pero es un discurso que se está siguiendo, elaborando, ¿verdad? Sí, pues hemos tenido un montón de conversaciones sobre este tema. Yo creo que la gente lo va a pedir cada vez más, saberlo. Y yo siempre apostaré por comunicárselo, aparte de que lo vea, porque es verdad lo que dice el presidente, ya lo ve. Nosotros tenemos en marcha también un proyecto de sostenibilidad social con ayuda en acción, por ejemplo, que los clientes pagan €1 de su factura final y con ese euro llevamos 22 años haciendo un montón de cosas en 9 países
y nosotros se lo comunicamos al cliente por medio de unas pantallitas que tiene la recepción, y siempre intentamos que estén, no sé, lo más informados posible. Yo creo que es importante. Es importante, es importante. Te he visto recogiendo residuos en una playa, sacando plástico del océano, te he visto en residencias de personas más carenciadas, te he visto en galas, te he visto con no sé cuántas ONGs. ¿Qué es lo que más te moviliza? ¿Qué es lo que hace que esto haga latir tu corazón? Pues las personas, como, pues no lo sé, uno, como dice mi pareja, no te puedes definir tú, sino que te definan los demás, y la verdad que yo siempre le digo al presidente que me hizo un regalo poniéndome aquí, porque como dice, pues que soy bastante empática, parece ser, y por ejemplo en el proyecto que te estaba contando de Ayuda en Acción, cuando entré en el área hace 9 años, ya llevábamos muchos más, pues lo primero que se me ocurrió es ir a ver a esas comunidades, y en mis vacaciones me mandé a mudar para allá, como decimos aquí. Y fui a hacer voluntariado, conocí a parte de los niños en la India, en Perú, y eso en mis vacaciones. Traje una documentación preciosa fotográfica para aumentar todo ese proyecto con nuestra gente. También invité a todos los trabajadores del Valle del Duque a hacerlo, claro, en sus vacaciones como lo hice yo, porque bueno, es un proyecto casi más de curiosidad personal, pero Sí, claro, yo dirigía sí. ese área. Pues ese tipo de cosas a mí me mueve mucho, y claro que seguramente aportan, porque sí, pero es que Sin a duda, mí sin esto duda. me hace que todo, eso para mí es economía circular, Hay emocional. hay un montón de comentarios acá, Mónica, que están hablando genial de todo lo que estás diciendo y de cómo lo estás diciendo, así que después te voy a pasar todos los comentarios para que estés también informada de todo lo que opina gente desde Perú, desde Venezuela, desde Ay, España, qué desde bueno, Andalucía, desde un montón de lugares que nos están qué bueno. acompañando. Hablabas de la economía circular también, que no es un tema menor y que es un tema que también está cada vez más mainstream, Sí, ¿no? sí. Nos quedan un par de minutitos. Lamentablemente, con vos el tiempo siempre vuela, así que, pero tenemos que cumplir con el horario. Antes de salir al aire, estaba tu hijo ayudándonos a conectar todas las cosas. Me gustaría en este minuto y medio, 2 minutos que nos quedan, si me podés y nos podés compartir a todo el mundo que nos está viendo ahora y que nos va a ver después cuando esto quede grabado, ¿cuál es tu visión del día de mañana sobre la relación del ser humano con su entorno, la relación del ser humano con el ser humano, con la sostenibilidad, con la naturaleza, con la economía circular? Tu perspectiva, no digo que tenés que acertar o no acertar, sino cómo lo ves vos y hacia dónde crees que vamos a ir. Pues yo creo que una palabra o un verbo y una conjugación es: tenemos que gustarnos. Si nos gustamos, todo irá bien. Y para eso hay que hacer mucha conciencia cada uno. Nos tenemos que gustar. El mundo nos lo está pidiendo a gritos, por favor, gustémonos. Y ya con esto no hay más, gustémonos. Nos tenemos que gustar. Y ahí está todo. No puede, a mí ahora veo los animales aquí en Canarias, en el mar, los delfines y las ballenas vueltas locas de felicidad en esa orilla, y a mí lo que me da es pena, porque digo, en cualquier momento volveremos, chicos. Nos tenemos que gustar. Vamos a ver si lo logramos, y así haremos que este mundo sea mejor, si todos nos Sin gustamos. duda, sí, sin duda que sí, Mónica, y sobre todo con personas como vos que me gusta que crean esto desde un convencimiento bien profundo y real y honesto, que creo que hace que todo tenga mucho más sentido y que cada acción deje un pedacito de corazón para contagiar, inspirar y gustar a otros. Lamentablemente el tiempo es tirano, el tiempo nos está diciendo Nada. que no podemos seguir hablando hoy, pero podemos seguir hablando otro día. Así que antes de despedirme, Mónica, quiero darte las gracias. Un montón de A personas acá ti. me están pidiendo que te las dé también. Así que 1.000.000 de gracias por tu tiempo, por tu sentimiento, por tu emoción y por compartirla. Gracias a ti, Andy. Eres un crack, lo sabes. Gracias, Muchas cariño. gracias. Pues Gracias. un abrazo muy fuerte a todos, Chao. muy buenos días o buenas tardes o buenas noches allá donde estés, desde Tenerife y desde Madrid, transmitiendo, como no, completamente en vivo, y hasta el próximo encuentro. Un abrazo grande, Mónica. Chao. Un abrazo grande. Adiós a todos. Hasta la próxima.